Hola, muy buenas noches, Dios te bendiga, me da muchísimo gusto estar de nuevo en esta reflexión trasnochada, en esta noche tan bonita, en esta noche con esta luna que se asoma entre los árboles, en este exterior que puedo disfrutar aunque sea virtualmente. Me da mucha risa porque pues estamos aquí encerrados. Gracias a Dios que tengo un jardín. Les presento mi jardín, miren qué bonito está, pero es virtual. Les mando un abrazo, me da mucho gusto saludarlos, estoy muy contento de poder entrar en contacto con cada uno de ustedes. En esta noche hablaremos acerca de la obediencia, que obedecer es vida. El día de ayer, anoche, veíamos que la rebeldía es muerte, que desobedecer es morir, pero la obediencia nos da vida porque Dios le gusta que seamos obedientes. Dios nos pide en su palabra que seamos obedientes. Vamos a hablar acerca de la obediencia a la palabra de Dios y cuántas promesas hay para las personas que somos obedientes, que nos portamos bien, que hacemos las cosas bien, que buscamos agradar a nuestro Dios, que buscamos conocer sus designios, sus planes, sus objetivos en nuestra vida, y con eso recibimos bendición. Así es de que este día, en esta noche más bien, vamos a estar hablando de la obediencia, de lo que Dios nos pide en su palabra y cómo Dios promete bendición, promete resultados hermosos para los que somos obedientes a su palabra. Así es de que, pues yo te invito a que me acompañes, a que estemos alertas, que estemos abiertos. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude en esta noche. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para que sea tu palabra, para que se haga tu voluntad, para que el día de hoy, Señor, utilices a este siervo tuyo, a este siervo inútil, porque yo soy inútil si tú no estás conmigo, pero estando conmigo quiero ser ese siervo útil para ti. Quiero que hables, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche. Quitamos todo estorbo que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra mente, y te pedimos, bendito Padre, que tu Santo Espíritu nos hable en esta noche. Habla a nuestro corazón y ayúdanos, bendito Dios, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu guía. Todo esto te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a aprovechar este espacio para saludar a Germán Flores, a Elodia Muciño. Qué gusto que estés por aquí, Elodia, de nuevo. Bienvenida, porque Elodia perdió a una tía en esta temporada. Una tía de ella falleció y te mandamos un abrazo, nuestras más sinceras condolencias. Nos dolemos contigo, pero sabemos que tu tía ya está en el cielo y vamos a estar orando porque Dios te dé ese consuelo que solamente puede venir de Él. Te abrazamos aquí a la distancia, querida Elodia, y te bendecimos. Bendecimos esa restauración que Dios va a hacer en tu corazón, en tu familia, y seguimos orando por cada uno de ustedes. Bendito Dios, te damos gracias por la vida de Elodia, la ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús por ella. Amén. Bueno, está Germán Flores, te saludamos, querido Germán. Rosita Millán dice hola. Elodia dice hola, hermosa familia, buenas noches a todos, bendiciones. Pilar Ramos dice lista para escucharlo, pastor. Gracias, Pilar, Dios te bendiga, un abrazo muy fuerte. Germán dice buenas noches aquí en esta noche de obediente. Bien hecho, Germán, bien hecho, bendiciones, dice buenas noches, bendiciones, dice Ruth Quintero. Saludos, querida Ruth, abrazos a Lulú Ramos también, que dice amén. Fax Fabiola está por aquí, dice hola, buenas noches, bendiciones, querida Fabiola. Gracias, pastor, amén y amén, dice Elodia Muciño. Pues muy bien, saludados todos los muy puntuales, los trasnochados y trasnochadas, o como dijo Germán ayer, los reflexivos, ¿verdad? Porque tenemos estas reflexiones y somos la familia reflexiva. Somos un grupo de personas que estamos reflexionando en la palabra, pero también somos un poco trasnochados. Te mando un abrazo, te bendigo y vamos a empezar, como dicen, vamos a darle, vamos a
avanzar en la palabra de Dios el día de hoy. Y el tema de hoy es obedecer es vida. Vida que nos promete Dios, una vida especial y diferente a través de la obediencia. Y dice Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Aquí hay una promesa profunda, poderosa para la obediencia. El que ama a Jesús, o sea, tú y yo que le amamos, obedeceremos su palabra, y nuestro Padre nos amará, y haremos vivienda con él, dice Jesús. O sea, Jesús y el Padre vivirán con nosotros cuando nosotros obedecemos su palabra. ¿Quieres que Jesús esté contigo? ¿Quieres que Jesús viva en tu casa? La puerta de entrada para Jesús, para el Padre y para el Espíritu Santo es nuestra obediencia. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos invita, a lo que Dios pone en su palabra, pero por supuesto que tenemos que conocer entonces la palabra. Yo te invito a que leas la Biblia, que no solamente que te quedes con los mensajes que escuchas aquí. Yo te agradezco mucho que escuches lo que leemos de la palabra, pero busca leerla tú con Dios y Dios contigo. Cada vez que tú abres la Biblia, Dios empieza a hablarte. Es una experiencia hermosa. Por favor, no te la puedes perder. Ve a su palabra, conoce lo que Dios quiere. Yo te recomiendo que comiences a leer el Evangelio de Juan y luego sigas con el libro de los Hechos. Si ya lo estás haciendo, continúa leyendo la palabra de Dios y síguete alimentando de su palabra para que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios te está pidiendo hacer en cada caso, en cada situación, lo que le agrada a Dios. Porque a veces tenemos conceptos de lo que le gusta o no le gusta a Dios de acuerdo a una religión tradicional, de acuerdo a lo que hemos escuchado, de acuerdo a lo que hemos visto incluso en una película. Pero hay cosas que la gente dice que Dios cree o que Dios dice y ni siquiera vienen en la Biblia. Por ejemplo, eso que siempre la gente dice y me ha dicho a mí: pues como la Biblia dice, pastor, ayúdate que yo te ayudaré. Ese no es un versículo, eso no viene en la Biblia. Otra persona me dijo: pues como dice la Biblia, pastor, pues que Dios aprieta pero nunca ahorca. Eso tampoco dice la Biblia. Son dichos, son palabras que la gente cree o que la gente ha escuchado y que repite, pero eso no viene en la Biblia. Así es de que la idea es que tú conozcas la Biblia y no creas algunas cosas que la gente dice acerca de Dios. Uy, no, es que no sabes con el Dios que te estás metiendo, porque Dios se enoja y tiene una ira tremenda. Dios te va a castigar. Dios está enojado contigo. Dios se lo llevó. Dios se llevó a ese familiar que murió. Y a veces Dios dice: ¿cómo que se lo llevó? Yo fui a un funeral de una persona muy querida que se suicidó. Ella decidió suicidarse. Ella decidió morir. Una decisión equivocada, por supuesto. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Dios y decir: Dios se la llevó por algo, cuando Dios no influyó en que ella tomara esa decisión? Más bien ella tomó la decisión porque no conocía a Dios, porque no escuchaba a Dios, porque no estaba conectada con Dios. Y esa persona murió antes de que yo conociera a Dios, y realmente me dolió mucho el que la gente le echara la culpa a Dios. Y cuando me daban el pésame me decían: pues mi más sentido pésame, Dios sabe por qué hace las cosas. Y yo decía: bueno, pues qué Dios tan feo que se lleva a las personas, que les dice que se suiciden. Pero yo estaba equivocado. Ese no es Dios, ese no es el Dios en el que creemos. Por eso es que necesitas tú conocer la voluntad de Dios para entonces obedecerla. Pero a veces no queremos obedecer a Dios porque tenemos una idea falsa de lo que es Dios. Dios no te castiga,
Dios no te está enfermando. Hay personas que me han dicho, pastor, pues yo estoy enferma, pero ya entendí que es la voluntad de Dios que yo esté enferma. Así es de que ante eso soy obediente a los designios de Dios y que Dios me siga enfermando entonces. Yo digo, no es cierto, Dios no enferma a las personas, Dios no mata a las personas, Dios no les manda una enfermedad mortal a las personas. En alguna ocasión estaba yo dando una consejería matrimonial y me dijeron, bueno, es que sabemos que a veces Dios manda enfermedades a sus hijos para que aprendan una lección, para que cambien, para que sean más humildes, porque a lo mejor están soberbios. Y entonces yo les diría, bueno, ¿ustedes tienen hijos? ¿Ustedes tienen sobrinos? ¿Ustedes tienen jovencitos en su familia, adolescentes? Imagínate que tú tuvieras el poder de enfermar a ese adolescente para que le baje unas rayitas a su soberbia, a su autosuficiencia, a su rebeldía. ¿Tú enfermarías adrede a una persona? ¿Tú le meterías veneno en su alimento? ¿Tú le meterías una enfermedad para que entienda que tiene que ser más humilde? A veces creemos en un Dios malvado, en un Dios peor que un ser humano cuando es malvado, en un Dios sin corazón, en un Dios que se lleva a la mamá, que se lleva al papá, que deja huérfanos. Y a veces decimos, pues esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios no es castigar, no es hacer sufrir. La voluntad de Dios es buena, es santa, es perfecta, es completa, es abundante, pero abundante de amor, de misericordia, de gracia. La voluntad de Dios es buena, no es mala. Así es de que a veces, por eso es que no queremos obedecer, por eso a veces no queremos ir a la iglesia, porque tenemos un concepto equivocado de Dios, de la iglesia, de los pastores, de los líderes, porque hemos sido lastimados en otras iglesias, porque hemos sido ofendidos en las iglesias, porque hemos visto noticias horribles de los líderes de las iglesias, que solamente van por el dinero, que solamente están haciendo las cosas con un interés, que abusan sexualmente de sus creyentes, incluso de niños o de niñas. Y entonces vemos ese tipo de películas, vemos esa versión, que yo no digo que sea mentira, pero yo digo que no nos quedemos con eso, porque no todas las iglesias son así, no todos los pastores somos así, no todos los sacerdotes son así. En todos lados hay gente buena y hay gente mala. Tristemente en la iglesia del Señor, que también es natural porque es una iglesia, la iglesia es para sanar a los enfermos de todo tipo de enfermedades. En la iglesia no vamos puras personas perfectas, vamos imperfectos con un Dios perfecto que nos puede ayudar a sanar corazones. Estoy aquí viendo algunos mensajes que están llegando, estoy queriendo saludar a algunas personas, solamente está Rosita Millán que dice, se escucha más la música que tu voz, voy a bajarle a la música, muchas gracias Rosita, y aunque hablo fuerte ya le bajé al pianito. Está Sara Rodríguez, dice, Dios lo bendiga pastor, igualmente Sarita, Dios te bendiga, y estamos hablando acerca de la obediencia. La obediencia es esa puerta de entrada a Jesús, al Padre, para que vivan con nosotros. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. En nuestro corazón Dios quiere vivir, Dios quiere morar en tu corazón, pero ¿cómo va a morar en tu corazón si hay desobediencia, si hay rebeldía? Dios no habita en corazones rebeldes, en corazones injustos, en corazones que se contraponen a su palabra, que le desobedecen, que deliberadamente toman el camino contrario que Dios nos dice, que Dios nos pide. Es importante que nosotros conozcamos la palabra y la obedezcamos. Vamos al siguiente versículo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:20. Hijo mío,
Obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquí Dios nos está pidiendo que obedezcamos a nuestros padres o a nuestra mamá, a nuestro papá o a nuestra mamá, que lo obedezcamos, que guardemos el mandamiento de nuestro padre y que no abandonemos la enseñanza de nuestra madre. Eso que se recibe en casa, eso que se recibe en el hogar, tenemos que ser fieles a eso, porque Dios nos mandó con esos papás para que nos formaran, para que nos educaran. Y si tú eres ese papá, es para que eduques y formes a tu hijo también y siembres en él esos principios, esos valores, esos fundamentos basados en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros instruimos al niño en la palabra, aunque sea viejo, aunque sea grande, nunca se apartará de ella. Así es de que yo te invito a que le compartas a los niños, a que les hables de Jesucristo a los niños, a que los niños puedan aprender de Cristo Jesús esos valores, esos principios basados en su verdad. Muy bien, pues el día de hoy estamos hablando de la obediencia, ayer hablamos de la rebeldía, pero hoy hablamos de que tenemos que ser obedientes, ya nos alejamos de la rebeldía, ahora es importante que practiquemos la palabra de Dios, no solamente que la sepamos. ¿Cuántas historias sabemos de personas que saben mucho de Biblia, que incluso dan clases de Biblia, que no sé, conocen fechas, conocen los autores de todos los libros, se saben un montón de versículos, pero en su vida personal hay incongruencia, hay dificultad para aplicar la palabra. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 5:33, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Dios quiere que sigamos un camino de verdad, un camino de congruencia, un camino de esperanza, un camino de fe basado en lo que Él diseña o en lo que Él traza o en lo que Él estructura en tu vida. Dios tiene un camino para ti que tú tienes que conocer, pero lo vas a conocer cuando estés tomado de su mano, cuando tú te dejes guiar por Dios, cuando tú involucres a Dios en tus decisiones. Es importante que cuando tú vayas a decidir algo, un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de escuela, lo que vayas a decidir, la compra de un coche, la compra de una casa, lo que tú vayas a tomar como decisión, es importante que lo sometas a la palabra de Dios, que tú le preguntes a Dios, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto que voy a hacer? ¿Tú estás de acuerdo con esto que estoy decidiendo hacer o que estoy decidiendo vivir? Padre, háblame. Y entonces tú buscas que Dios te confirme esa decisión que estás queriendo tomar. Esa decisión es algo que glorifica a Dios, es bueno que la tomes. Es algo que Dios aprueba, que está de acuerdo a su palabra, porque puede ser, hay personas que están orando para que Dios, para que a otra persona le vaya mal, y estoy pidiéndole a Dios que Dios me ayude para que esa persona no obtenga un puesto. Estoy pidiendo a Dios que le vaya mal a esa persona que me hizo daño. Dios no va a contestar nunca esa oración. Dios nunca te va a ayudar a hacer algo malo. Dios nunca te va a ayudar a que a otra persona le vaya mal. Eso no hace Dios. A veces tenemos oraciones incorrectas porque no conocemos el carácter de Dios. Por eso, en esta noche, yo quiero que veamos en la palabra que Dios marca un camino. Por eso es que Dios traza un camino para que a través de ese camino nosotros vivamos, para que nosotros sigamos disfrutando de la vida. Y en esa vida larga vamos a poseer una tierra que Dios nos va a dar. Dios nos va a dar bendiciones, provisión. Dios nos va a dar un lugar donde vivir. No te preocupes porque Dios te va a prosperar cuando tú sigues ese camino que Él tiene trazado para ti. Fíjate que no dice
para que Dios cumpla tus sueños, para que Dios, todo lo que tú anhelas, Él lo haga. Porque Dios no es ese Dios sobreprotector que está dando caprichos a sus hijos, sino Dios tiene un plan trazado para ti, para mí, que puede ser que ni siquiera te imaginas. Por eso es que tenemos que ir a la oración, por eso es que tenemos que ir a la palabra para decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Tu plan sobre mis planes, tu bendición sobre mis anhelos. Que se haga tu voluntad antes que la mía, Señor, porque yo quiero hacer lo que tú quieras, que sepas que es lo mejor para mí. Tú y yo no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Tú y yo no conocemos el futuro, pero Dios puede ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él es el dueño de todo el tiempo y Él sabe lo que te conviene a ti y lo que me conviene a mí. ¿Cuántas decisiones ahora yo puedo ver que hubiera tomado otra decisión y mi vida hubiera sido mejor? ¿Cuántas veces me he arrepentido de haber tomado malas decisiones? Esa es parte de la experiencia, pero no necesitamos a veces caer para aprender o echando a perder se aprende. Ese tampoco es un versículo, eso tampoco está en la palabra de Dios. Echando a perder se aprende. No, se aprende a veces de la sabiduría de Dios. A veces confiando en el Señor y entregándole esa situación a Dios es como se aprende, como realmente se aprende sin tener que pasar por el sufrimiento, sin tener que pasar por el descalabro, por el dolor. Nosotros tenemos que ir caminando a través de la palabra y viendo cuál es la voluntad de Dios. Vamos a conocer otro versículo. Dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, así o más clarito lo queremos. No se contenten solo con escuchar la palabra. Tú no debes de estar feliz y contento solamente porque la escuchas, pues así te engañas a ti mismo. Llévala a la práctica. Y siempre estamos hablando de eso en estas reflexiones trasnochadas. Lo que aprendas aquí, vívelo, llévalo a la práctica. Si hablamos de no ser rebeldes, yo te invito a que lo vivas, no seas rebelde, obedece. Si estamos hablando de la obediencia, obedece lo que Dios te pide. Lo que sabes que es bueno, hazlo. Y lo que sabes que es malo para ti, ya no lo hagas. Y si necesitas ayuda, pídele ayuda a Dios. Señor, dame la fuerza, dame la fortaleza, dame el carácter, bendito Dios, para obedecer, para ya no hacer esto que me hace daño, para ya no hablar mal de la gente, para ya no fumar este cigarro, para ya no alcoholizarme, para ya no drogarme, para no meterme en deudas, para no gastar más de lo que gano, para ser una persona de paz y no ser esa persona enojona, esa persona con mal carácter, esa persona con amargura. Ayúdame, Señor, quiero cambiar. Y Dios te va a ayudar, porque Dios está viendo tu corazón que quiere obedecerle. Dios no va a despreciar un corazón que quiere obedecerle, que aunque le cueste trabajo le pide ayuda. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame porque estoy acostumbrado a ver todo lo malo, pero tú me pides que vea lo bueno. Tú me pides que hable el bien, que hable la verdad. Ayúdame a dejar de decir mentiras. Y es que a veces decimos, es que tengo que dar una mentirita piadosa. Y las mentiritas piadosas son buenas. Eso es una mentira. Toda mentira, chica, mediana, grande, no es correcto. Tienes que manejarte en la verdad. Tienes que decir la verdad. Raúl Carrillo está por aquí. Bienvenido, Raúl. Dios te bendiga. Qué gusto de saludarte. Estamos hablando acerca de la obediencia. La obediencia es vida. La obediencia es bendecida por Dios a través de la vida. Pues así dice la palabra. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros practicamos la palabra, vivimos una vida sin engaño. No nos engañamos a nosotros mismos porque estamos escuchando la palabra. Y a veces la palabra es tan hermosa que te endulza el oído y dices, ay, qué bonita palabra, qué hermoso lo que Dios aquí dice.
Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Ay, gracias Señor por tu palabra y me quedo ahí. Pues dice aquí la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Te engañas cuando solamente estás endulzando tu oído, cuando sientes paz en tu corazón, pero cuando no haces nada, cuando incluso haces lo contrario, porque el domingo tenemos una actitud eh, de devoción a Dios, vamos a la iglesia, tenemos un domingo en la palabra, o unas horas, a veces ni siquiera es todo el domingo, una hora estamos en la iglesia y sentimos ese amor por Dios, recibimos su palabra, pero saliendo de la iglesia nos transformamos. Somos solamente creyentes en Jesús, solamente por una hora a la semana. Eso es muy poco, no te engañes. No, 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 pastor, es que yo escucho mensajes de la palabra diariamente en YouTube, yo me meto, yo estoy escuchando. No solamente escuches, no te engañes a ti mismo, tienes que practicarlo. Llévalo a la práctica, dice Santiago 1:22. Practica la palabra de Dios, vívela, sé un testimonio de la palabra. Manifiesta la palabra de Dios como una verdad en tu vida, no en tus labios, no de dientes para afuera, en tu vida, en tu manera de vivir, en tu manera de hacer las cosas, en tu estilo de vida, en tu manera de responder, incluso cuando estamos en crisis, hay que responder con amor, porque si tú no preparas tu corazón antes de la crisis, cuando venga la crisis tendrás mucho sufrimiento. Y eso es lo que está pasando con esta pandemia. Personas que no conocen de Jesús están sufriendo de verdad, como decimos, están sufriendo las de Caín, porque están sufriendo realmente de no tener un Dios en quien resguardarse, en quien protegerse, en quien pedirle ayuda, a quien pedirle ayuda. Por eso es que tú y yo es importante que valoremos que tenemos a Dios, pero también que lo compartamos, porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Hay muchas personas sufriendo porque no tienen un Dios que les dé esperanza, que les dé confianza, que les dé paz en su corazón, a quien puedan levantar una oración. Y vamos al siguiente versículo de la palabra, porque es hermoso ir caminando en la palabra. Dice Proverbios 10:17, el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. La corrección que viene de parte de Dios es a veces obedecerle al cambio, a la corrección que quiere hacer de nuestra vida. Y dice, va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. No pierdas la bendición de una corrección de parte de Dios. Y a veces esa corrección va a venir a través de un sermón, a través de una reflexión trasnochada, a través de una oración, a través de la lectura de la palabra, a través de que escuches un sermón, a través de una alabanza. Viene una corrección de Dios. Dios te dice, cambia de camino, te estás equivocando. No hagas eso. Corrige tu manera de vivir. Haz cosas diferentes. Y entonces cuando nosotros obedecemos esa palabra que Dios nos mostró, es cuando recibimos bendición. Pero si seguimos en la necedad de no hacer lo que Dios nos pide, cuando no hacemos caso de esa corrección y la rechazamos, nos perdemos, se pierde, nos confundimos. ¿Y cuántas personas están en la confusión? ¿Cuántas personas están en no entender la palabra, en ir a la deriva, sin ninguna dirección, sin ningún sentido su vida, solamente buscando los placeres, solamente buscando las posesiones del mundo? Y eso es ir a la deriva. Tarde que temprano te vas a sentir vacío por dentro, vacío porque nada llena tu corazón, porque solamente la palabra de Dios puede llenar ese vacío que hay en tu corazón, esa necesidad de Dios. Solamente Dios la puede llenar. No la va a llenar el dinero, no la va a llenar la fama, no la va a llenar los lujos, los viajes, no van a llenar eso, porque solamente ese hueco que hay en tu corazón puede ser llenado por el amor de Dios. Muy bien, pues vamos al siguiente versículo. Me encanta platicar acerca de la palabra de Dios, ver lo que Dios nos dice en Romanos 5:19, por ejemplo.
Dice, porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando de dos personas. Está hablando de Adán, que él fue el que desobedeció a Dios, y a través de eso fuimos constituidos pecadores. También por la obediencia de Cristo Jesús ahora somos muchos los que somos constituidos como justos. Fuimos justificados por Cristo Jesús. Por Adán fuimos condenados a un castigo, a una condenación, pero Cristo Jesús, por su obediencia, por su entrega, Cristo nos salva, Cristo nos rescata y Cristo nos da esa justificación de nuestros pecados. Por la obediencia de Cristo Jesús es que nosotros podemos tener vida eterna. Por esa obediencia al Padre que le costó su vida, su sangre, todo su ser, Jesucristo lo entregó en la cruz del Calvario por obediencia. Recuerdo cuando estaba orando Jesús en esa noche antes de ser apresado, dice la palabra que estaba orando en ese lugar y estaba sangrando, estaba sudando sangre. ¿Cuánto sería su dolor? ¿Cuánto sería su sufrimiento? Dicen que hay personas que sudan sangre cuando tienen tanto sufrimiento. El cuerpo hace esa reacción tan tremenda de sudar sangre. Y Jesús dice la palabra que Jesús sudó sangre en esa noche que estaba orando. Y cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta entrega de Jesucristo en esa cruz del Calvario, porque eso le costó ser obediente, le costó toda su vida. Él se entregó para que tú y yo tuviéramos salvación. Así es de que somos salvos por la obediencia de Cristo Jesús. Somos salvos por su disciplina para obedecer la palabra. ¿Qué tan importante es para Dios la obediencia entonces? Es tremenda el poder que tiene la obediencia en nuestra vida. Si somos obedientes, estamos abriendo puertas en el cielo para que haya bendición en nuestra vida. Si somos obedientes, Dios nos puede usar en nuestra vida para ser de bendición para otros. Si somos obedientes, nosotros somos los primeros que tenemos un fruto de bendición en nuestra vida por nuestra obediencia. Jesucristo fue obediente al extremo, a un extremo de sacrificio completo. A veces nosotros también somos llamados a sacrificar nuestra comodidad, nuestro egocentrismo, nuestras comodidades, nuestros lujos. Estamos llamados a veces a ser obedientes al renunciar a todo esto. Y estamos renunciando a una libertad en este tiempo de coronavirus. Estamos renunciando a una vida social en la calle. ¿Para qué? Para salvar nuestra vida y salvar la vida de nuestros semejantes. Pero qué bendición es que ahora como iglesia podamos tener estas transmisiones, podamos tener otra dimensión de la iglesia a través de los streamings que se están transmitiendo, a través de los estudios bíblicos que estamos teniendo online, a través de estas reflexiones o de las oraciones en la mañana que tenemos, o de los medios tiempos donde hablamos de la palabra también. Cuánta bendición abunda en la obediencia. Hay bendiciones en la obediencia que tú no te puedes perder. Empieza a vivir en obediencia y tendrás paz en tu corazón. Ayer hablábamos de obedecer a nuestras autoridades. Ayer hablábamos de obedecer el pago de los impuestos, de obedecer a toda autoridad que fue puesta sobre nosotros porque viene de parte de Dios. Y creo que por aquí puse un versículo de eso. Dice, aquí está, ¿sí? Sométanse todas las personas. Voy a volver a empezar. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Romanos 13, 1, 7. Bueno, este es el versículo 1 nada más, no llegamos hasta el 7. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Nuestra máxima autoridad es Jesucristo. No es un partido político, no es un gobierno, no es un presidente,
no son los diputados. Nuestra máxima autoridad está arriba de todo esto. Está arriba de toda autoridad humana, está la autoridad de Dios. Pero Dios nos manda que obedezcamos a nuestras autoridades, que les hagamos caso. Por eso es que obediencia es vida también. Y desobediencia y rebeldía es muerte. Porque si tú no te pones el cubrebocas, si tú no te cuidas, si no te proteges, si tú no estás cuidando la vida, esa vida puede ser infectada, puede ser contagiada de este virus horrible que está afectando a la gente. Y te lo digo porque pastores y cristianos, personas que aman a Jesús o que amaban a Jesús ya han muerto por hacerse los valientes. Y no estoy hablando de que esté mal salir a evangelizar, esté mal ir a trabajar. No estoy hablando de eso. Yo no estoy a favor del encierro. Estoy a favor de que nos cuidemos. No estoy a favor como del encierro para tenernos controlados o creer que con eso ya vamos a solucionar nuestra vida. No, estoy hablando de que sigamos vivos, porque es muy importante que sigamos vivos, porque independientemente a lo que nos dediquemos, es importante conservar la vida que Dios nos dio. Es importante que Dios todavía tiene propósitos en tu vida que hay que cumplir, que no vale la pena morir o enfermarse por ir a comprar una pizza o por ir al cine o por hacer una fiesta. No vale la pena. No vale la pena perder la vida o la salud por una fiesta, por una reunión. Es importante que tú valores tu vida, que te cuides, que cuides a los tuyos. Muy bien, y dice la palabra de Dios entonces, sométanse toda persona a las autoridades. Y al final dice, por Dios son constituidas, porque por Dios estas autoridades así han sido constituidas. Vamos al último versículo, dice la palabra, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. 1 Pedro 2, versículos 13 y 14. Dice entonces, someteos, o sea, obedecer, o sea, seguir, o sea, ir con ellos, someteos por causa del Señor a toda institución humana. Institución de gobierno, institución de salud, institución de, no lo sé, tantas instituciones que hay en los gobiernos, en los países. Por causa del Señor nos vamos a someter a eso, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así dice 1 Pedro 2, 13, 14. Y bueno, me parece que es muy clara la palabra de Dios porque nos está pidiendo que obedezcamos, que nos sometamos, que sigamos esa palabra, ese consejo que Dios nos da. Obedecer es seguir el consejo de Dios. Obedecer es hacer su voluntad. Obedecer es que la palabra de Dios es mi autoridad, que Dios mismo es mi autoridad y Dios me está pidiendo que yo haga algo en específico. Y cuando yo obedezco, recibo bendición. Cuando desobedezco, recibo maldición, recibo problemas. Y bueno, la idea es que tú obedezcas, que yo obedezca, que seamos un ejemplo de obediencia para las personas que no conocen de Dios. Nosotros no obedecemos porque tengamos miedo a Dios. Obedecemos por agradecimiento, por corresponder a Dios, porque le amamos. Nuestra obediencia no es al miedo a que Dios nos castigue. No obedezcas a Dios por miedo, obedécelo por convicción, porque sabes que si lo que Dios te pide va a ser bueno, si Dios te lo pide va a ser para tu bien y para mi bien y para el bien de Dios. Nosotros obedecemos por amor a Dios, no por miedo al castigo, no por miedo a su justicia, a su maldad. Dios no es malo, Dios es bueno y Dios nos va a bendecir. Y cuando nosotros desobedecemos, nos perdemos la bondad de Dios, nos perdemos las bendiciones. Nosotros somos los que nos salimos y nos alejamos de las bendiciones que vienen de parte de Dios.
nos salimos de su protección, de su cobertura, y entonces al salirnos de esa cobertura que es como un paraguas, cuando tú te sales de la cobertura de Dios, te va a llover, te va a granizar, se te va a inundar tu vida de problemas, de deudas, de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que sigamos resguardados bajo el cobijo, bajo el cuidado de ese paraguas que es la cobertura de Dios. Cuando entonces nosotros obedecemos y estamos bajo esa cobertura, no nos va a llover, no se nos va a inundar nada, no nos va a granizar nada, todo lo contrario, estaremos sequecitos, abrigaditos, estaremos cuidados por el Señor, y aunque nos pegue el airecito y aunque nos salpique la lluvia, seremos restaurados, seremos levantados por nuestro Señor para hacer buenas obras y dar un gran testimonio de su amor, de su misericordia. Muy bien, quiero leer aquí un mensaje que me llegó de Rosita Millán. Dice: Adri sigue en terapia, libró la operación, mañana dirán el resultado del COVID. En las manos de Dios está el resultado. Por favor, sigamos orando por Adri. Claro que sí, Rosita, vamos a orar por Adri ahorita al final de esta reflexión trasnochada. ¿Tú qué piensas acerca de la obediencia? ¿Tú qué piensas acerca de la rebeldía? Son estos dos temas que hemos estado hablando en estos 2 últimos días. La rebeldía, cuando tú vas en contra de lo que Dios te dice, cuando vas en contra de su iglesia, cuando hablas mal acerca de sus líderes, de su iglesia, de los de la alabanza, cuando tú criticas, cuando tú estás en la necedad de querer una iglesia perfecta, un Dios perfecto, y entonces caemos en rebeldía, de no hacer caso a nuestras autoridades, de no obedecer a las indicaciones que nos da nuestra autoridad, porque pensamos que ser rebeldes es un valor, pero no es un valor, es algo que tenemos que corregir en nosotros, es algo que Dios quiere que no tengamos, que no seamos rebeldes por ser rebeldes. Puede ser que tú no estés de acuerdo con algo, pero eso no te da derecho a ser rebelde activo o pasivo. Decíamos que un rebelde activo es el que rompe, el que hace manifestaciones, el que pintarrajea monumentos, el que rompe vidrios, el que se cubre la cabeza para no ser reconocido en el anonimato, hace maldad y media. Eso no es ser rebelde. Eso no te da derecho a destruir y afectar a los demás. Tener desacuerdos, tienes derecho de tener desacuerdos, pero tienes también la posibilidad de hablarlos, de expresarlos por escrito, ya sea a través de un testimonio, ya sea a través de un manifiesto, de un libro, de una entrevista. Tienes derecho a dar tu punto de vista, no tienes la obligación de estar de acuerdo con todo, pero en ese derecho también tienes que cuidar, no pecar. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, pero no pequen. No sean violentos, no hagan el mal. No te da derecho estar en desacuerdo para violentar a alguien, para insultar, para golpear. Eso no es correcto para Dios. Te da derecho a no estar de acuerdo, pero te da derecho también y tienes la obligación de seguir siendo obediente. Porque aunque nuestras autoridades se equivoquen, aunque nuestras autoridades hagan cosas incorrectas, eso no me da derecho ahora de cometer algún ilícito o alguna cosa contra la ley. Yo no puedo decir, bueno, pues sí rompí esos vidrios o pintarrajé ese monumento, pero pues ustedes comenzaron, ustedes me provocaron. Yo tengo que hacerme responsable de mis actos, de mis emociones. Y hemos hablado de el control emocional, del manejo de nuestros instintos, de pensar, de razonar las cosas, no de actuar impulsivamente. Por eso es que el día de hoy también queremos hablar acerca de la obediencia. Así como el amor es una decisión, la obediencia es una decisión también. Tú tienes que decidirlo en tu corazón, ser obediente, ser constante en la obediencia y hacer un lado la rebeldía y hacer un lado la desobediencia, sino ser obedientes a toda costa
con todas nuestras ganas, con todas nuestras posibilidades, porque eso es lo que le agrada a Dios. Vamos a ir a un último versículo, creo que era este, no sé si ya lo leímos, ¿no? Ya leímos todos, estamos terminando nuestro tema de hoy, obedecer es vida, y ayer veíamos que desobedecer es muerte. Por eso es que venimos con este tema, con esta inquietud de reflexionar sobre este tema y pedirle mucho a Dios que nos ayude en cada una de las necesidades que tenemos. Así es de que si tú me acompañas, vamos a orar, si estás de acuerdo, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes, a ser disciplinados, a obedecer. Si Dios lo dice, lo obedezco. Dios no me está preguntando si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Dios cuando nos manda algo, Él espera que nosotros respondamos con obediencia. Amén. Muy bien, pues vamos a orar. Dice Rosita, ya no te escuchas. Pues yo veo aquí que mi micrófono está bien y ya le quité la música, Rosita, no sé qué está pasando. Dice, está por aquí Gloria Guevara, qué gusto Gloria, Dios te bendiga. Rosita Millán dice, no entró por virus, fue por el corazón y lo quisieron ligar, no el virus. ¿Ok? Por favor oremos por Azucena que está mal por la salud de su hijo Víctor, que empezó con síntomas de COVID-19, y también por Román, que él sí tiene COVID-19. Muchas gracias, amén y amén. Dice Elodia Muciño, sí se escucha bien, gracias por confirmarme. Gracias por sus bendiciones, gracias por sus oraciones que han puesto aquí. Vamos a orar, acompáñame. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te pido por la vida de Germán Flores. Gracias, bendito Padre, porque este hombre, este caballero de Dios está constantemente conectándose con estas reflexiones, buscando tu palabra. Bendito Padre, ayúdalo a practicarla, a vivirla, a que él, bendito Dios, sea ese varón de acuerdo a tu corazón, que hace, que buscas vivir tu palabra. Ayúdalo a ser obediente a todo lo que tú le pides, Padre. Oramos por Rosita Millán también, que tú la bendigas, que le des ese corazón obediente, ese corazón dócil, Padre, para obedecer tu palabra, para hacer tu voluntad. Ayúdala, bendito Dios, en todas sus necesidades. Ponemos en tus manos su vida. Hoy oramos también por Elodia Muciño. Gracias porque Elodia pudo regresar a estas reflexiones después de estar en el funeral de su tía, Padre. Dales ese consuelo que su corazón necesita, Padre. Hoy te damos gracias también por la vida de Pilar Ramos. Bendito Dios, bendice a Pilar, ayúdala, Padre, levántala. Tú conoces sus necesidades, bendito Dios. Hoy bendecimos su vida, hoy declaramos tu amor sobre ella. Hoy te pedimos que tú le sigas ayudando en sus necesidades. Oramos por Germán Flores, Padre. Dice aquí que está en esta noche obediente. Levanta, Germán, Señor. Oramos por Ruth Quintero, que nos bendice. Oramos por Lulú Ramos también, que está por aquí. Bendice a Lulú, bendito Padre. Te damos gracias por su vida. Gracias por su constancia. Gracias porque es una mujer que te busca, que te encuentra, bendito Dios. Oramos por Fabiola, Padre, también, por Fabiola, que tú la bendigas, que la guardes, que la protejas, que le des ese corazón obediente a tu palabra, que la ayudes, bendito Dios, a tener ese corazón dispuesto para los cambios, para lo que tú tienes que hacer en su vida, Señor. Ayúdala, Padre. Te damos muchas gracias por la vida de Sarita Rodríguez, que está aquí también. Bendice a Sara, bendito Dios, en sus necesidades, en sus situaciones muy personales. Sé tú con ellos. Hoy declaramos tu bendición sobre ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumple tus propósitos en Sarita, Señor. Te damos gracias por la vida de Raúl Carrillo. Hoy lo bendecimos, lo abrazamos y también te damos gracias porque él es un hijo tuyo que busca tu rostro, Señor, y que sabemos que te va a encontrar. Oramos por Marisela Torres, bendito Dios. Bendice a Marisela de una manera especial. Abrázala, Señor. Bendice su matrimonio, a su hijita preciosa. Bendice su vida, Señor, su entrada, su salida. Guárdala de todo mal. Bendice a su iglesia. Bendice a su pastor. Bendice su ministerio de Marisela.
Bendito Dios, síguela usando poderosamente y sé tú con ella como ese Dios de amor, ese Dios de restauración. Toca su corazón, Padre, y ayúdala en todas sus cargas. Hoy ponemos también la vida de Adri, Señor, en tus manos. Ponemos la vida de Adri que que tuvo esa operación. Te damos gracias porque libró esa operación, pero te pedimos que la recuperes, que ella se levante de esa cama, que no tenga COVID-19, Padre. La ponemos en tus manos para que tú la saques de ese hospital. Oramos por la vida de Gloria Guevara, Señor. Gracias por Gloria, por su vida, por su compañía en estas reflexiones, en las otras transmisiones que también se conecta. Hoy bendecimos la vida de Gloria y te pedimos, Padre, que la guardes, la protejas de todo mal. Hoy te pedimos, bendito Dios, por Azucena. Nos unimos a la oración de Elodia, bendito Dios, por Azucena que está mal de salud, por su hijo Víctor que empezó con síntomas de coronavirus. También te pedimos por Román, que él sí tiene el COVID-19, Padre. Restáuralos, tócalos con tu mano sanadora. No permitas que esa enfermedad los quebrante, los tire en una cama. No permitas, bendito Dios, fortalece sus defensas. Sé tú, bendito Dios, ese Dios que los levanta de toda esa enfermedad. Bendito Padre, ponemos todas estas oraciones en tus manos, ponemos tu voluntad en nuestra vida, queremos ser obedientes a ti, queremos ser obedientes a tu palabra, obedientes a nuestras autoridades, obedientes a nuestra esposa, a nuestro esposo, a toda autoridad, bendito Dios, que esté sobre nosotros. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos que tú nos sigas bendiciendo, Padre, por nuestra obediencia, por tu amor, pero queremos agradar a tu corazón también a través de nuestra obediencia. Bendito Dios, te damos gracias, oramos por todo esto y por las personas también que habrán de ver este video. Las bendecimos, declaramos el amor de Dios en tu vida, tú que estás viendo este video y que lo estás viendo ya grabado en YouTube o en Facebook. Te bendecimos y ponemos tu vida en las manos de Dios para que Dios siga cumpliendo con esos propósitos en tu vida. Hoy hemos orado, hemos reflexionado en la palabra. Gracias, bendito Padre, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues así es de que hay que ser obedientes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Si tienen algún comentario, alguna otra petición, póngala ahí en el chat. Vamos a seguir orando durante los siguientes días por cada petición que tú pongas aquí. Vamos también a invitarte el día de mañana a nuestro medio tiempo, 1 de la tarde. El día de mañana tendremos, porque es miércoles, tendremos ese medio tiempo y a las 9:30 de la noche vamos a tener otra reflexión trasnochada. Vamos a continuar con temas interesantes, palabra de Dios que puedas aplicar a tu vida y que sea de mucha bendición para ti. Hoy te mando un abrazo con mucho cariño, hoy te bendigo y hoy te deseo que tengas muy buenas noches, que descanses y mañana nos estamos viendo 1 de la tarde en nuestro medio tiempo. Te mando una bendición, cuídate mucho, que Dios te guarde y te bendiga. Hasta luego.